sacerdote Aarón, aquí con la capa azul, y su hijo con el vestido blanco. Bueno, entonces comenzamos con una oración. Bueno, voy a primero compartir pantalla para de una vez. Ahorita otra vez no quiere. Un momento. Entonces me salía. Ahora sí. Ups. ¿Pueden ver un PowerPoint? Sí, sí. Ok. Es que yo no lo veo. Ahora sí. Muy bien. Perfecto. Ahora sí pueden ver la primera slide del Biblia y Eucaristía. Sí, correcto. Sí, sí. Perfecto. Entonces comenzamos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Señor, tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces, bienvenidos aquí a esta cuarta charla, la cuarta sesión de ese curso de Biblia Eucaristía. Y el día de hoy vamos a hablar especialmente sobre el sacerdocio de la antigua y de la nueva alianza. Vamos a hablar de más cosas como cada vez, pero es un poquito el enfoque. Y realmente también para mí pues es muy fascinante de preparar estos cursos porque aprendo mucho. Es muy bonito leer la Biblia con más profundidad y empezar a descubrir nuevos detalles que a lo mejor uno no se da cuenta tanto antes. Los libros que vamos a hablar, de los cuales vamos a hablar hoy más, o seguir esa línea de tiempo que hemos comenzado, son esta vez dos libros, el libro de Números y de Deuteronomio. Y tenemos en la liturgia algunas frases que también nos conectan con el tema de hoy, especialmente, por ejemplo, en la prefacia pascual, dice, ofreciéndose a sí mismo, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Entonces, Cristo mismo es ese sacerdote y del cual vamos a hablar, vamos a hacer esa comparación del sacerdocio del Antiguo Testamento y qué significa el sacerdocio para nosotros en el Nuevo Testamento, en el cristianismo. ¿Queréis uniros cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa y con él consagraros para la salvación de los hombres? Esa pregunta lo hace el obispo en el rito de ordenación de los presbíteros, es decir, de nuestros sacerdotes, cuando alguna vez han estado en una ordenación sacerdotal, hace esa pregunta que significa que invita a los sacerdotes a unirse al verdadero único sacerdote Jesucristo. Y también hay no solamente Cristo que es el sacerdote o los sacerdotes como lo llamamos nosotros normalmente los padres, ¿verdad? Que ofician la misa, sino también todos nosotros somos un pueblo sacerdotal. Entonces, en la ordenación general del misal romano, es decir, lo que tiene el padre en el altar,
ese gran misal donde está todo el rito de la misa, ahí hay una larga introducción y ahí saqué esta frase que también es muy interesante. La celebración eucarística es acción de Cristo y de la Iglesia, es decir, un pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección del obispo. Todos, por tanto, ministros ordenados o fieles laicos, al desempeñar su ministerio o oficio, harán todo y solo aquello que les corresponde. Entonces, aquí vemos muchos elementos que vamos a descubrir que no son solamente elementos de nuestra misa, sino también muy parecido de lo que ya era el sacerdocio en la antigua alianza, que hay diferentes ministerios, diferentes servicios en la liturgia, en el servicio a Dios, y cada uno tiene que hacer su parte. Todos juntos celebramos, ¿no? Entonces, pero que tiene que ser todo aquello que Dios nos invita a celebrar y solo aquello. Y ahí vamos a ver eso con algunos ejemplos en el libro de Números, muy interesante. Bueno, comenzamos otra vez un poco la visión general que ya hemos visto 2 veces, solo para ubicarnos rápidamente un poco de estos 2 libros que vamos hoy a ver. Entonces, que son parte de los últimos 2 libros del Pentateuco, ¿no? Hemos visto Génesis, son los inicios y las patriarcas. El Éxodo habla sobre todo de la salida de Egipto y la alianza en el Sinaí. El Levítico tiene muchas instrucciones sobre la alianza. Y ahora el libro de Números habla luego de la partida del Sinaí, de diferentes rebeliones y vicitudes en el desierto y 40 años en el desierto, hasta llegar a las fronteras del Canaán. Y el Deuteronomio es en el fondo un gran libro que recoge todo lo anterior, lo renueva otra vez y tiene la despedida de Moisés y al final la muerte de Moisés. Y luego ya en el libro de Josué, que ya no es parte del Pentateuco, es la entrada y conquista del Canaán, que va a ser el tema de la próxima sesión. Bueno, aquí tenemos ahora otra vez un mapa de la región, de la parte del Sinaí y también del Canaán. Hoy en día de lo que sería Israel, Palestina, Egipto, y bueno, también un poco Jordania al este, toda esa zona en épocas antiguas. El libro de Números nos habla, primero comienza con un censo. Los primeros 2 capítulos están dedicados al primer censo del pueblo, donde sobre todo se ve cuántos hombres capaces de guerra hay, ¿no? Eso es sobre todo el fin del censo. Y es interesante porque la tribu de Leví no es censado para la guerra, porque ellos están dedicados al servicio del santuario. Pero como luego faltaría una tribu, ¿verdad? Porque la tribu de Leví es toda una tribu entera. Entonces, si quitamos una de los 12, serían solo 11 tribus. Es interesante porque se divide como los descendientes de José y en sus 2 hijos, Efraín y Manasés, y esos son como 2 medio tribus, ¿no? Entonces, muchas veces, siempre cuando luego en el Antiguo Testamento hay guerras y se habla de las 12 tribus, generalmente están contados como una tribu separado, Efraín y Manasés, porque pues Leví no entra en la guerra, ¿no? Están dedicados al culto. Bueno, eso solo también ya nos suena, ¿verdad? Porque también normalmente los sacerdotes también hoy en día están librados del servicio militar, a no ser que son sacerdotes forense o es pues antes de su llamada. En los capítulos 3 y 4
tenemos muchos detalles sobre el sacerdocio de la antigua alianza. Ya en el libro Levítico teníamos ya toda una parte que es como el inicio del sacerdocio, es la consagración de Aarón y de sus hijos y los primeros sacrificios. Pero ahora en el libro de Números, en estos capítulos se dan más detalles sobre cómo debe servir la tribu de Leví y cómo están escogidos especialmente los Aarón y sus descendientes, que es uno de la tribu de Leví, pero es como solo una familia específica que luego van a ser directamente los sacerdotes. En los capítulos 5 y 8 tenemos diferentes leyes que ahora no, pues sobre los leprosos, infidelidad, sobre los nazarenos, que es un tipo de consagración que puede ser por tiempo o por vida. Habla de bendiciones, de sacrificios de los líderes, etc. En los capítulos 9 y 10 tenemos la segunda Pascua, es decir, ya ha pasado un año completo desde la salida de Egipto y se celebra de nuevo la Pascua en el desierto, en el Sinaí, y después es la partida del Sinaí. Ahora ya a partir de la salida, otra vez caminando por el desierto, empiezan las diferentes quejas del pueblo y empieza la primera rebelión contra Dios. Primero se enojan y Dios baja fuego sobre los que se están como quejando. Luego desean carne. Ay, si estuviéramos en Egipto, ¿verdad? Si tuviéramos las cebollas de Egipto y solo vemos el maná y ya no podemos ver más el maná, ¿no? Entonces se rebelan contra Dios y rechazan ese milagro que Dios está haciendo para nutrirlos con pan del cielo, con pan que Él les da, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto más adelante, porque el maná, seguramente ya lo han escuchado muchas veces, pero el maná es uno de los símbolos más importantes de prefiguración de la Eucaristía. Entonces ahí en esta parte vamos a entrar un poquito más en esta rebelión. Finalmente, en los capítulos 13 y 14 ya llegan a las fronteras, digamos, con el Canaán. En esa época no había fronteras como los tenemos hoy, ¿no? Había diferentes pueblos que pues vivían en ciertas zonas, pero no existía una frontera donde pedían pasaporte ni nada de esto, ¿verdad? Entonces, pero cuando uno se acercaba a una zona de una tribu, de un pueblo, pues ya tenían que también o pedir permiso de pasar o pagar ciertos impuestos para poder pasar o pues había guerra, ¿verdad? Entonces, ya poquito después de la salida, no son muchos días en el fondo, cuando ya llega el pueblo a las fronteras con el Canaán. Y Dios les dice que manden a unos como espías, muchas veces se traduce como espías o investigadores, podríamos decir, a la tierra del Canaán, a esa tierra prometida, para que investiguen cómo está, cómo son los frutos, si realmente vale la pena, ¿no? Lo que Dios ha prometido. Entonces, son escogidos uno de cada tribu, ¿no? 12 hombres que van y espían o buscan, conocen el Canaán y regresan con frutos que son muy buenos y dicen, sí, realmente es un lugar que emana leche y miel. Pero, y ahí llega el pero la gente, son muchos pueblos y son muy fuertes, tienen mucha fuerza y además están ahí los hijos de los amalequitas, que eran como un pueblo medio mítico, ¿no? Que son descendientes de los
gigantes. Entonces nosotros parecíamos saltamontes en comparación con ellos, ¿no? Entonces todo el pueblo empieza a asustarse. ¡Ah, qué horror! ¿Cómo que estamos haciendo aquí? Porque porque hemos salido de Egipto para morir ahora por esos gigantes, ¿no? Entonces eso crea un miedo impresionante en todo el pueblo y la gente, el pueblo se rebela contra Moisés y contra Dios y no quieren ir a luchar, a tomarla en posesión. Entonces, solamente hay dos personas, que es Josué y Caleb, que han ido también con los espías a investigar la tierra y ellos dicen, no tengan miedo, ellos tratan de animar al pueblo, Dios nos va a dar la victoria, pero pues no los escuchan. Entonces, las consecuencias es un juicio muy duro que Dios dice, bueno, como me están rechazando a mí y mi promesa, y yo les hubiera quitado a todos los enemigos enfrente, pero como no me tienen confianza, pues ahora van a llevar las consecuencias. Ustedes se van a quedar 40 años en el desierto hasta que toda esta generación se muera en este desierto, porque ustedes dijeron que prefieran morir que entrar y luchar para conquistar esa tierra, excepto Caleb y Josué, ¿no? Que eran los únicos. Entonces, ya se asustan mucho y dicen, qué horror que hemos hecho, y se arrepienten, pero es demasiado tarde, entonces intentan de hacer una invasión, pero como Dios ya había dictado esa sentencia, no está con ellos y pues pierden y no tienen victoria, y mueren ya todo un primer grupo. Bueno, en el capítulo 15 hay muchas leyes sobre los diferentes sacrificios. La vez pasada ya hemos hablado mucho de sacrificios, entonces ahora no voy a profundizar más en esto. En el capítulo 16 hasta el 25 tenemos pues un poco un resumen de todo ese viaje y todos estos 40 años en el desierto, diferentes cosas que les pasan. Y también hay una segunda rebelión contra Moisés y bueno, ahí pasan muchos diferentes episodios que es interesante de leerlos. Es el momento donde también Dios demuestra la elección de Aarón. Hay como, ¿cómo se llama? No me viene la palabra, pero los levitas, algunos de los levitas dicen, ay, ¿y por qué solo Aarón puede ser sacerdote? Y sus hijos, ¿por qué no toda la tribu de nosotros? Y quieren como ponerse con las funciones de sacerdocio y ofrecer incienso. Pero Dios les había dado otra misión. Entonces, hace un muy claro ejemplo y bueno, todos se mueren, 250 hombres que eran levitas y estaban están como haciendo una prueba y bueno, todos son devorados por el fuego. Y luego sigue todavía como ese malestar y se enojan, siguen todavía contra Aarón. Y hay esa imagen que seguramente ya han escuchado alguna vez, cuando Dios dice, bueno, vamos a hacer un ejemplo para que yo realmente demuestre al pueblo que yo he escogido a Aarón especialmente para el sacerdocio. Entonces pide que de cada tribu un príncipe saque una vara, un bastón, y cada uno escriba ahí su nombre en esa vara, en ese bastón, y lo pongan delante de la tienda del encuentro, es decir, lo que sería el templo. Y al día siguiente, la vara que florece, esa es la persona escogida. Y pues efectivamente los demás bastones están normales y no pasa nada, pero la de Aarón, pues tiene flores e incluso lleva fruto. Entonces es un signo muy, muy fuerte y esa vara se queda, está puesto con las tablas de la ley dentro del Arca de la Alianza. Bueno, finalmente en el capítulo 26 tenemos
un segundo censo, como al final, y en los capítulos 27 al 30 se mencionan otras diferentes leyes y Josué es elegido o propuesto al pueblo como el nuevo líder que va a seguir a Moisés. Y finalmente, en los últimos capítulos, hay una conquista de la parte del este del Jordán, ¿no? Empiezan a conquistar algunos pueblos y los exterminan los midianitas y bueno, tienen la victoria sobre Sihón y Og y hay toda una historia también ya antes de Balaam y Balac, pero no voy a contar ahorita esa historia porque no va tanto con el tema de la Eucaristía, es interesante para otra charla. Y bueno, así termino el libro de los números. Pero, bueno, la última parte del libro cuenta como dos tribus piden tener su heredad, Gad y Rubén. Esas dos tribus piden tener su heredad en el este del Jordán, porque tienen pues muchos rebaños, entonces se les complicaría mucho de luego cruzar el Jordán para entrar en el Canaán y bueno, ellos son los que realmente al final reciben estas partes al este del Jordán. Bueno, el libro del Deuteronomio, voy a hacerlo un poquito más rápido porque si no se me acaba el tiempo. El capítulo 1 al 4, Moisés repasa el viaje. Están ellos, aquí tenemos un pequeño, vieron, antes teníamos ese mapa grande que estas dos líneas, la roja y la azul, son diferentes descripciones del viaje, porque el libro de números tiene diferentes formas como describe todo ese viaje de los 40 años. Aquí entonces pueden ver esas flechas rojas y ven un cuadrado negro que ahora vamos a engrandar aquí, que es justo enfrente de lo que sería Jericó, al norte del Mar Muerto. En esta zona, abajo del lado este del Mar Muerto o del lado este del Jordán, es donde está acampando Israel en este último año de su peregrinación, podríamos decir, por el desierto, y están eso en Moab, en la zona de Moab, y ahí todo este libro del Deuteronomio es en realidad un largo discurso de Moisés al pueblo para como repasar todo lo que ha pasado, porque además en los 40 años ya murieron casi todos los adultos que habían salido de Egipto. Solo los niños no murieron en el desierto y ya son grandes, entonces ya es la siguiente generación, entonces se hace como un repaso de todo. Entonces, recuenta un poquito el viaje desde el Horeb y la fidelidad de Dios. En los capítulos 5 al 26, es decir, la mayor parte de todo el libro es una revisión de todas las leyes que se dieron en los 4 libros anteriores, podríamos decir, o sobre todo a partir del Éxodo. Y algunos es como una forma un poco más modernizada en este tiempo, como, y todos puestos juntos. Ya al final del libro, a partir del capítulo 27, Moisés invita al pueblo a renovar su alianza, porque como ya hemos dicho, es como una nueva generación y es importante que ellos realmente sean conscientes de esa alianza que el pueblo, que sus antepasados, sus padres, se habían hecho con Dios en el Sinaí. Entonces, primero les propone unas maldiciones y bendiciones. Las bendiciones si siguen ese pacto, esa alianza con Dios, y las maldiciones si no lo siguen y todas las consecuencias que van a tener
hasta el exilio, ¿no? Primero les va a ir mal y luego los enemigos se van a aprovechar de ellos, etcétera, etcétera. Y si no, si siguen sin convertirse a Dios, van a terminar en el exilio. Y les invita a renovar la alianza en los capítulos 29 y 30. Y en el capítulo 31, Josué es instalado oficialmente como nuevo líder. Instaurado, podríamos decir. En los últimos capítulos ya son las palabras finales de Moisés. El capítulo 32 es el llamado Canto de Moisés. Es todo una poesía que recoge otra vez pues, las maravillas de Dios y les pide mucho que se cuiden de la idolatría, ¿no? De romper la alianza, de no ir tras otros dioses. Y finalmente ve Moisés la tierra prometida desde el monte Nebo, por eso a la derecha, esa fotografía que tenemos ahí es del memorial de Moisés en el monte Nebo. El monte Nebo es, aquí también lo ven en el mapa, bastante en el centro, no sé si ven mi flecha, pero justo en el centro dice Nebo y hay un triangulito que dice también Nebo. Es una montaña de la cual, si hay buen clima y buen tiempo, se puede ver bastante de la tierra prometida, ¿no? De la tierra del Canaán, del otro lado del Jordán, y se ve también todo el Mar Muerto y toda la depresión del Jordán. Y finalmente, en el capítulo 33, Moisés bendice a cada tribu con una bendición especial y en el último capítulo muere y es sepultado en el monte. Bueno, muere en el monte Nebo y es sepultado en un valle abajo y nadie sabe dónde está su tumba. Esa es de los misterios. Aquí simplemente para un muy esquemático, la línea de tiempo que les había invitado desde el inicio de ustedes también a hacer su propia línea de tiempo para ir avanzando y tener ahí una visión general. Vamos a seguir ahora la fecha temprana, ya lo discutimos en la segunda sesión sobre cuándo fue el Éxodo. Bueno, simplemente cojo esta fecha, no porque sea pues la más segura, pero simplemente para ubicarse un poco. Entonces, si en 1446 a.C. hubiera sido la salida de Egipto, es decir, la primera Pascua en Egipto con la muerte de los primogénitos de los egipcios, estamos en el bronce tardío todavía, igualmente. Más o menos después de 50 días, dice la tradición, que es cuando llegaron al Sinaí, o unos 40 días después, y de 50 días después es el pacto, la alianza que se hace entre Dios y el pueblo en el Sinaí, que es también interesante porque así lo celebramos, bueno, así lo celebran los judíos, en Pascua celebran pues la salida de Egipto, y en lo que es nuestro Pentecostés, es decir, 50 días después, ellos también tienen una fiesta que se llama Shavuot, la fiesta de las semanas, 7 semanas, son 49 días, donde se recuerda la alianza en el Sinaí. Y nosotros recordamos la venida del Espíritu Santo, que es una alianza de fuego, ¿verdad? Que está inscrito en nuestro corazón. Y un año después es la segunda alianza que todavía el pueblo sigue estando en el Sinaí, celebra ahí la segunda Pascua y de ahí parte a su peregrinación. Bueno, parte primero hacia Canaán para conquistar la tierra, pero como no la quieren conquistar, se quedan 40 años en el desierto. Eso, si seguimos esa fecha temprana, sería durante el reinado de Tutmosis III. Es la 18ª dinastía de Egipto, ya es en el Reino Nuevo.
y es el momento de la expansión más grande de Egipto. De hecho, todo el Canaán también estaba bajo el dominio de los egipcios en esta época. Y 40 años después llegamos a 1406. Obviamente, lo más probable no es que sea tan exacto esos números, ¿verdad? Pero simplemente para ver la cronología bíblica. Sería la entrada en la tierra prometida bajo ya el reinado de Amenhotep II en Egipto, que le sigue a Tutmosis. Bueno, los símbolos eucarísticos. Vamos a hablar del sacerdocio de la antigua y de la nueva alianza, luego del maná, y finalmente, si alcanzamos, también un momentito de la serpiente de bronce, que se habla también en el libro de los Números. El sacerdocio de la antigua y de la nueva alianza. Ya hemos visto esta frase de la ordenación del misal romano, y lo leo otra vez porque realmente nos conecta también con eso. Cuando ahora hablamos de sacerdocio, para que entendamos que todos estamos ahí unidos, porque nuestro único sacerdote es Cristo, ¿no? La celebración eucarística es acción de Cristo y de la Iglesia, es decir, un pueblo santo, congregado y ordenado, bajo la dirección del obispo. Todos, por tanto, ministros ordenados o fieles laicos, al desempeñar su ministerio o oficio, harán todo y solo aquello que les corresponde. Bueno, yo he hecho como un cuadro, obviamente no es completo, pero es bastante extenso, entonces a ver, vamos a tratar de sacar algunos de las cosas más importantes, si no vamos a llenar varias horas con esto. Para un cuadro comparativo, tenemos en la primera, ¿cómo se llama? No es línea, sino columna. En la primera columna tengo siempre marcado lo que es el sacerdocio de la antigua alianza. Y la columna más importante es la del en medio, porque el sacerdocio de la nueva alianza es Jesucristo. Jesucristo es el único sacerdote y mediador. Así lo dice San Pablo en la primera Timoteo. Entonces, eso es muy importante y creo que nunca caí tanto en la cuenta como ahora, cuando estaba estudiándolo y preparándolo. Realmente el único sacerdote de la nueva alianza es Jesús mismo. Él es el mediador entre Dios y el pueblo. Y Él funde las dos esferas, ¿no? Es el mejor, pero es el único. Todo sacerdocio aquí que tenemos, que vemos, que podemos como tocar al Padre, ¿verdad? Tener confesión, es un sacerdocio participado. Entonces, en la última columna tenemos esta parte del sacerdocio participado, pero es mucho menos importante porque solo participa en el nuevo sacerdocio, que es Jesucristo mismo. Y aquí vemos en la segunda línea que hay un pueblo sacerdotal. Ya en el Antiguo Testamento, el Éxodo dice ahí, ahora pues, si de veras me obedecéis y guardéis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿No? Y eso nos aplicamos también y tenemos aquí en el sacerdocio participado en la primera de Pedro, sois un linaje elegido, un sacerdocio real. ¿No? Y también nosotros vivimos esta misma experiencia, que somos un pueblo sacerdotal. Y pues Cristo es el sumo sacerdote y es la cabeza. En Él estamos, nosotros somos su cuerpo. La iglesia participa como su cuerpo y es la cabeza de este sacerdocio. Ya en el Antiguo Testamento había un tipo de grados, ¿no? Y en nuestro sacerdote participado también tenemos
diferentes funciones y diferentes grados. En el Antiguo Testamento tenemos pues toda la nación, que es un pueblo consagrado, ¿verdad? Luego los levitas, que es esa tribu escogida, que están al servicio de la tienda, de las cosas prácticas de la tienda. Luego tenemos los sacerdotes, que son los hijos de Aarón, y el sumo sacerdote, que es solo uno de entre ellos. Nosotros, como sacerdocio participado, también tenemos una cosa muy parecida. Todos somos un pueblo sacerdotal. Tenemos diáconos, presbíteros, obispos y, bueno, en la Iglesia Católica el Papa como una figura que nos une y que es como un signo de unión. Pero en realidad no es la cabeza es solo Cristo, ¿no? Entonces, es muy interesante ahí en medio, cuando leemos Hechos 3:22 y también el Deuteronomio. En el Deuteronomio 18:15, Moisés habla, o más bien Dios promete al pueblo que habrá en un futuro un profeta como Moisés, que en el fondo es por encima de Aarón, ¿no? Moisés es quien instituye sacerdote a Aarón, él consagra a Aarón. Entonces, y Moisés es a la vez líder y juez, y a la vez es también casi el mismo sacerdote. Al inicio, él consagra a Aarón y ofrece los primeros sacrificios, y luego ya sigue Aarón. Pero entonces es interesante porque en Jesús se cumple esa función. Jesús es ese nuevo profeta, y de hecho sale en varias veces en el Nuevo Testamento, que Jesús es este nuevo, sobre todo en los Hechos y también en la carta que estamos ahora de los Hebreos, que estamos leyendo nosotros toda esta semana, habla también de esto. Entonces, Jesús es el nuevo profeta y es mucho más que Moisés, pero es ese profeta que prometió Dios. Bueno, tenemos algunas semejanzas y luego algunas cosas que son un poco diferentes y a la vez tienen semejanzas. Entonces, ojalá que esta sesión de hoy como nos haga maravillarnos de cuán unido está pues lo que vivimos nosotros en la iglesia con esas raíces que ya vienen del Antiguo Testamento, que vienen del judaísmo. Bueno, primero tenemos aquí una definición que está sacado de la carta a los Hebreos. Todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres y está constituido a favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y bueno, obviamente vemos que Jesús lo cumple en perfección, porque Él mismo es hombre y es Dios al mismo tiempo. Entonces es ese mediador y se ofrece a sí mismo justo para nosotros. Ofrece el don por excelencia por los pecados. Luego hay una elección de parte de Dios, no es por nuestra propia voluntad. Y ya en el Antiguo Testamento fue así. Dios escogió a la tribu de Leví y a la familia de Aarón. Y como ya les conté, ¿no? Cuando se enojaron los de la tribu de Leví, que también querían ser sacerdotes, pues Dios lo dejó muy claro. No, yo quiero a ellos y a ustedes les toca otra parte, tienen otra misión. Entonces no sean, como cada una de las misiones es importante, entonces no es una más importante o más grande, sino todos tenemos que servir con nuestros talentos que Dios ha puesto para el conjunto, para la armonía. Entonces, a Jesús, pues Dios lo eligió y lo confirmó de una forma, pues, muy evidente. También tenemos como, y pues lo confirmó sobre todo con la resurrección, ¿verdad? Como su hijo, clarísimo. Y también en el sacerdocio participado es Dios quien elige. Uno no puede decir, yo quiero ser sacerdote.
ni hombre ni mujer, es cuando Dios llama y tiene que confirmarse esta llamada. Muy bien, en la idoneidad no puede ser cualquier hijo de Aarón, sino solo los que no tienen defecto físico, ¿no? Y bueno, Jesús, y en el sacerdocio participado de nosotros debe ser sin defecto moral, ¿no? Toda la carta, las 2 cartas a Timoteo de parte de Pablo, hablan mucho de esa importancia de vivir una vida íntegra moralmente del sacerdote. Y bueno, Jesús lo une las 2 cosas de modo perfecto, porque Él es sin defecto físico y también completamente sin defecto moral, el único que realmente lo vive. También es interesante el sustento. Los sacerdotes viven de las ofrendas del pueblo. Ahí tenemos muchos ejemplos donde Dios lo instituye así. Y su única herencia es Dios. Ellos no tienen parte en la repartición de la tierra. Y pues también nosotros vemos eso en nuestros sacerdotes, ¿verdad? Ellos pues viven de la oblación del pueblo. Y Jesús dice, el obrero merece su sustento. Entonces, es importante que el pueblo realmente lo sostenga con sus ofrendas. Y bueno, Jesús mismo vivió, aunque trabajó con sus propias manos como carpintero, pero vivió también ese abandono total en la providencia de Dios, especialmente cuando empezó luego sus 3 años de predicación. Seguimos con semejanzas. Hay una consagración. Una consagración es una dedicación exclusiva, ¿no? Se puede consagrar tanto objetos como una casa, un templo, como una persona también. Entonces se dedica, se aparta a esta persona, a esta cosa o a este edificio para el uso exclusivo de Dios, ¿no? Y entonces tenemos varios ejemplos en el libro de Números y Levíticos. Y Jesús mismo también es, podríamos decir, consagrado sacerdote. Es interesante esos pasajes de Números y sobre todo también de Levítico, cuando Aarón y sus hijos son consagrados sacerdotes, primero son presentados ante el Señor, luego lavados con agua, luego reciben sus vestidos sacerdotales y después la unción de Aarón con aceite especial como sumo sacerdote, ¿no? Y luego empiezan a dar un ofrecimiento de sacrificios. En nuestro sacerdocio participado vemos también muchos detalles parecidos. También se presentan los candidatos, luego se hace un examen, no se lavan ahí delante de la gente, pero se hace un examen de los candidatos. Luego hay una oración consagratoria con la imposición de manos y se ungen las manos con aceite. Y después se les entrega el cáliz como sus herramientas, digamos, y finalmente participan en la misa como concelebrantes. Con Jesús es interesante, no tenemos tanto un momento que podríamos decir, eso es su unción sacerdotal, pero hay como 3 momentos que me vinieron a la mente que también son parecidos. Por ejemplo, el bautismo en el Jordán, ahí también él es lavado, baja el Jordán y cuando sale es presentado de parte del Padre al pueblo, ¿no? Dios, la voz del Dios Padre dice, esto es mi Hijo amado y baja el Espíritu Santo a él. Y de ahí empieza a salir a predicar, como comienza su ministerio. También antes de la pasión hay un momento de lavar y de ser ungido, ¿no? En la casa de Lázaro. Y finalmente, lo más fuerte es cuando es bajado de la cruz antes de entrar al santuario celestial, cuando realmente es constituido el sacerdote,
el mediador entre nosotros, también su cuerpo es lavado y ungido, ¿no? Es interesante, son como diferentes momentos, aunque de una forma muy diferente, ¿verdad? Que un rito de ordenación. Bueno, las funciones que tenemos es presidir el culto, presentar ofrendas, incienso al Señor. Aquí a la derecha tenemos esa imagen del altar del incienso que estaba en el templo. Hacer expiación por el pueblo, bendecir al pueblo en el nombre del Señor, enseñar la ley al pueblo. Y vemos todas estas funciones, pues las tiene Jesucristo como el verdadero sacerdote. Él también los cumplió todos y también el sacerdocio participado también tiene estas funciones. Y Dios manda qué debe hacer el sacerdote. Solo debe hacer lo que Dios quiere. Entonces hay esa historia de dos hijos de Aarón, los mayores, Nadab y Abihu, que querían ofrecer otro tipo de incienso y bueno, son devorados por el fuego. Entonces, eso también es importante en nuestra liturgia, que se siga lo que Dios ha puesto ahí, como lo que a través de la iglesia, en las manos del sacerdote, y no cada sacerdote puede hacer ahí un show, ¿verdad? Y celebrar lo que él quiere, sino realmente es un servidor de Dios y servidor de la liturgia y servidor del pueblo. No es Señor sobre ellos. Bueno, vamos un poquito más rápido porque ya se está acabando el tiempo. Diferencias, vemos que ha cambiado el sacerdocio en Cristo y también ha cambiado la ley. Ya hemos visto, son escogidos por Dios ahí en el Antiguo Testamento, es una tribu, ahora es por vocación. Y Jesús es diferente, no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Es hijo de David, es rey. También si están casados, nosotros tenemos celibato, aunque depende del rito. Los ritos orientales también pueden estar casados. Uno es temporal, el de Cristo es eterno. Y bueno, todo sacerdocio participado de hombres siempre es imperfecto. El único que es imperfecto y santo es el de Jesús. Tenemos en el Antiguo Testamento solo un lugar, que es la tienda o luego el templo de Jerusalén, mientras el nuevo sacerdocio es universal, aunque el de Cristo en el fondo es también un lugar, que es el cielo, y nosotros en todas partes del mundo podemos participar en él. La verdadera liturgia se celebra en el cielo con todos los ángeles que se unen a nosotros en el santo o nosotros a ellos. Y bueno, también el sacrificio es diferente, ¿verdad? Bueno, el único sacerdocio tenemos el sacrificio. Antes eran animales sobre ese tipo de altar. Y bueno, también cereales o fruta. Y el sacrificio de la nueva alianza, pues es Jesucristo mismo, que se ofrece su propio cuerpo y su sangre en la cruz. Y se ofrece también de forma incruenta antes en la Pascua, en la Eucaristía. Y pues eso es justo lo que nosotros celebramos en la Santa Misa. Bueno, vamos a hacer un pequeño excurso al maná, que también es muy bonito. Yo les invito a hacer en su casa un pequeño ejercicio. Cogen escríbense estos 3 capítulos, Éxodo 16, número 11 y Juan 6. Pueden online buscar Biblia Jerusalén o la que ustedes quieran y simplemente copiar estos 3 textos como en 3 columnas, hacer una tabla y empiezan a leerlos y ver los paralelos. Es impresionante cuántos paralelos hay entre estas historias del Éxodo sobre el maná, luego una muy parecida forma en el capítulo Los Números, cuando se están quejando contra el maná y piden otra vez carne y reciben una segunda vez, Dios como trae cordonices al campamento, pero esta vez al final mueren con ellos porque pues están en esa actitud de rebelión. Y luego todo el discurso eucarístico de Juan 6, y no solo el discurso eucarístico, sino todo el capítulo que empieza con la multiplicación de los panes al inicio.
Es fascinante cuántos paralelos hay. Bueno, maná, ¿qué significa primero maná? Maná significa, esa palabra es en hebreo, significa, ¿qué es esto, por favor? Ma es como qué, y na es por favor, o es como una forma de preguntar. Entonces, ¿qué es esto? Y porque así lo llamaron, porque no sabían que era una cosa que no conocían, que salía ahí. Es interesante porque es una unión en los dos pasajes del Éxodo 16 y de Números 11, como están conectados, la conexión entre carne y pan. Piden carne y reciben pan y carne, ¿no? Entonces también nos suena, ¿verdad?, con la Eucaristía. Bueno, esta imagen que tengo aquí a la derecha es una imagen de los panes de la proposición, que eso no son maná, eso es luego, son simplemente de trigo, pero nos ayuda a recordar ese simbolismo del pan del cielo. Es pan del cielo. Eso también en Éxodo 16:4 dice, haré llover pan del cielo. Bueno, y en Juan 6:32 dice Jesús, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Y más tarde dice en Juan 6:49 y también en el verso 51, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Entonces ahí vemos también la gran diferencia entre el maná del desierto, que era una cosa física que nutría, y Cristo, que Él mismo es el pan verdadero. El Padre nos da el pan del cielo verdadero, que es Jesús, y que es mucho más que el maná. También hay una parte interesante. En Éxodo 16:4 dice, el pueblo saldrá cada día a recoger la ración cotidiana, el pan de cada día. ¿A qué nos suena esto? Pues yo creo que mucho al Padre Nuestro, ¿verdad? Que rezamos siempre también en la misa. Danos hoy nuestro pan de cada día, la ración cotidiana. Bueno, ahí podríamos hablar todavía todo lo que significa que en griego es ton arton himon ton epiusion, que en el fondo es todavía más que solo cotidiano, sino es como algo por encima, un pan que es de arriba. Entonces todavía tiene más conexión con la Eucaristía. Es también fascinante porque empiezan los israelitas a recoger unos mucho y otros poco, pero para todos era suficiente. Y aunque habían recogido mucho, no era más que de los que habían recogido poco. Entonces, eso también nos relaciona mucho con la Eucaristía. No importa si recibimos una hostia grande, una pequeña fracción de la hostia, Jesús está completa en todo y nos sacia completamente nuestra hambre espiritual. Da igual si recibimos 5 hostias, porque somos los últimos y sobraron, o si recibimos solo un pedacito, o si es solo una pequeña fracción. Luego hay toda una descripción del maná y se nota que es sobre todo una prueba de confianza. Dios quiere que no conserve nada para el día siguiente, que basta el de hoy, que mañana les voy a dar más, no se preocupen. Y cuando la gente pues quiere coleccionar más y guardar para el día siguiente, se pudre, no se puede mantener. Entonces es todo un camino de confianza que Dios está haciendo con su pueblo y también con nosotros. Nos va a dar lo que necesitamos en cada momento. Es también como memorial, pide Dios que se guarde un poco de este maná en el arca de alianza. Entonces lo llevan a la tierra prometida consigo para recordarlo. Y ese memorial, pues también Jesús pide, hagan esto en memoria mía. Guárdanlo para siempre. Yo siempre voy a estar con ustedes, con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y es el pan del peregrino.
Éxodo 16 dice, lo comieron durante toda su peregrinación hasta llegar a la tierra prometida, ¿no? Y también para nosotros, la Eucaristía es nuestro alimento hasta llegar al cielo. Y hay en la prefacio de la Santísima Eucaristía, hay una frase muy bonita que expresa eso. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna, ¿no? En el cielo ya no va a haber Eucaristía, ahí vamos a ver de cara a Dios, de cara a Cristo, y vamos a estar unidas a Él, ya no vamos a necesitar símbolos ni signos, pero nos alimenta en nuestra peregrinación hacia el cielo. Bueno, y el último símbolo que sale también en Números, que quiero mencionar muy rápidamente, es la serpiente de bronce, ¿no? Jesús también dice, y aquí tenemos una antífona de comunión, que cuota a Juan 12:32, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. En Números 21, del 4 al 9, es esta historia sobre la serpiente de bronce. Bueno, lo leo una parte. Partiendo de la montaña, camino del mar de Suf, el pueblo se impacientó por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis huido de Egipto para morir en este desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de este manjar miserable, que es el maná, ¿verdad?, que están despreciando. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue decirle a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y dijo Yahvé a Moisés, hazte un seraf, que es una serpiente de fuego, y ponlo sobre un mastil. Todo el que haya sido mordido lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mastil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Entonces es una invitación de mirar a la serpiente elevada sobre el palo, sobre el mastil. En el libro de la sabiduría también cuenta un poquito parecido esa historia, pues no la voy a leer. Y Jesús hace 3 veces referencia a esta historia en el libro de Juan. Uno, cuando habla a Nicodemo aquí, Juan 3, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Entonces Jesús es mucho más que esta serpiente, pero la serpiente solo nos hace mirar hacia Jesús. Quien miraba a Jesús, quien miraba a la serpiente quedó curada y salvado de la muerte. Y lo mismo pasa con Jesús. También en Juan 8, en la fiesta de los tabernáculos, hay una frase parecida, dice, cuando hayas levantado el Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta. Y finalmente la que ya les dije ahí abajo, de Juan 12, 3 al 2. Bueno, lo que podemos aprender de ahí es cuando miramos a Cristo elevado, tanto en la cruz como en la hostia elevada también. Justo hoy en la misa, cuando estaba el sacerdote elevando el pan después de la consagración, me vino tan fuerte esa imagen. Estoy mirando a Jesús elevado, como Moisés levantó esa serpiente, y quien lo mira con fe es salvado. Y cura del veneno del pecado, del veneno de la serpiente que pues es el Génesis, ¿verdad? Es el mal, es el pecado, es el diablo que nos envenena con su odio, que luego nosotros lo transmitimos cuando somos mordidos por ese veneno, y solo Cristo puede quitárnoslo, puede
traernos otra vez paz, reconciliación, para que no sigamos escupiendo el veneno al siguiente o muramos nosotros mismos de ese veneno. Y nos reafirma la fe en Dios. Tenemos que mirar en Él y sentimos esa confianza, ese Dios está con nosotros. Bueno, eso ha sido, aquí hay un poco de bibliografía. El misal romano, luego también el atlas donde he sacado ese mapa, y también el viaje de Juan Pablo II, que estuvo en el monte Nebo, y la Biblia de Jerusalén.